En compañía de un mundo en contexto. 3:31 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos 93.1, sonidos en primera fila. Los últimos hitos de la diplomacia de Trump en los días recientes son enfrentamientos en la cumbre de la OTAN, declaraciones contra la Unión Europea y una polémica cumbre con Putin en Helsinki sobre lo que está haciendo en materia de política internacional el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a conversar con el internacionalista Carlos Romero Méndez. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Gracias por estos minutos, Carlos. Ha sido muy movida la acción de Trump en materia internacional. De hecho, bueno, todo el tema de Corea del Norte, cómo lo ha sabido aprovechar para su propio beneficio, hasta pues este acercamiento, por llamarlo de alguna forma, con Rusia. ¿Cómo está jugando Trump en este momento en el escenario internacional? Bueno, primero y principal está jugando el escenario doméstico, porque todos sus cálculos y todos sus movimientos en materia internacional están relacionados con la próxima elección de representantes a la Cámara y senadores al Congreso de los Estados Unidos el próximo mes de noviembre, y posteriormente a la futura reelección de por lo menos lo que él aspira, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en este momento elementos domésticos son los que están dominando la agenda y por eso lo está relacionando. El primer elemento doméstico es el tema de las dificultades que ha tenido Trump con los países fronterizos, particularmente con México y Canadá. Eso es un primer tema importante. En segundo lugar, por supuesto, el caso del supuesto espionaje y de los hackers, ¿verdad? En materia del ataque electrónico a la campaña de la señora Hillary Clinton. En tercer lugar, el tema de Corea del Norte, que si bien lo vemos lejano, tiene una implicación interna por todos los fantasmas tradicionales que ha habido en materia de los países comunistas y del papel que ha jugado Estados Unidos en defensa de Occidente, que es un tema que para los electores demócratas y republicanos es muy importante. Y por último, pero no por ello podemos dejarlo de último, está relacionado con el tema económico, en el sentido de las diferencias que ha habido también con la Unión Europea, no solamente en materia económica, sino también en materia de seguridad, que está íntimamente ligado al tema del terrorismo, que es un elemento también en la vida cotidiana de los Estados Unidos. Por lo tanto, entonces, esa mezcla de elementos internos y elementos externos le ha dado una cierta, podríamos llamar, singularidad al caso de Donald Trump, porque ha manejado de manera bastante heterogénea, de manera bastante confusa, diría yo, y sobre todo de manera tan personal la política exterior de los Estados Unidos, al punto que algunos analistas y algunos políticos están advirtiendo que no está Donald Trump interpretando el interés nacional, sino que está comprometiendo el papel internacional de los Estados Unidos a sus deseos personales y domésticos. Claro, estamos conversando con Carlos Romero Méndez, politólogo, internacionalista. A esa mezcla de la cual usted hace referencia, hay que agregarle otro ingrediente, que es el tema China. Todo esto que se ha declarado ya como una guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Sí, el tema de China yo no le doy tanta importancia, por favor, vamos a entenderlo, no le doy tanta importancia en este cuadro, ¿no? Claro que es muy importante, son muy importantes las relaciones entre China y los Estados Unidos, pero ahí específicamente es un tema de sanciones de carácter económico y comerciales casi infantil, en el sentido de que, bueno, mira, yo te voy a techar, ¿verdad? Voy a poner impuesto una serie de productos y China ha respondido haciendo lo mismo. Pero es un tema estrictamente comercial, no tiene las implicaciones políticas que tiene, por ejemplo, con el caso de Rusia. Repito, siguiendo el argumento mío de que es lo doméstico lo que está dominando la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, en este momento, aparentemente no hay ningún elemento doméstico de los Estados Unidos que tenga alguna relación con el tema de la relación de las vinculaciones de Estados Unidos con China.
a no ser que vayamos más profundamente y hagamos caso a algunos analistas que han dicho que la industria de los Estados Unidos ha sufrido mucho por la competencia de la importación de los productos chinos, cosa que yo no la veo muy clara, porque muchos de esos productos chinos son de empresas chinas que tienen un capital, un componente en su capital estadounidense, ¿no? Pero en todo caso sí es importante agregarlo, y como un todo, repito, lo importante es que se ha desarrollado una política exterior de los Estados Unidos con Donald Trump que, repito, por un lado es muy heterogénea porque ha roto con ciertos determinadas mitos, estatus, tradiciones de la política exterior de los Estados Unidos, y ha, pues, digamos, encendido un debate muy importante, porque va desde temas protocolares, y no quisiera que no fuera nuestra conversación en esto, pero sabemos todos cómo trató a la reina Isabel de una manera poco diplomática, ¿verdad? Desde ese tema, pasando por las conversaciones que tuvo con el líder norcoreano, y por supuesto esta reunión que tuvo hoy con el presidente Putin de Rusia, en el cual ya los primeros análisis en los periódicos estadounidenses están de cierta manera reclamándole al presidente Trump que estuvo muy suave y que no enfatizó algunos elementos concretos de la relación entre Estados Unidos y Rusia, aparte de lo que ya hablamos en relación al tema de la campaña electoral, que están referidos a, bueno, porque usted se agarró Crimea, que era una parte de Ucrania, usted sigue o no sigue apoyando a los independentistas ucranianos que están al norte de ese país, usted está amenazando o no está amenazando a los países bálticos, ¿verdad? Usted realmente tiene tolerancia por los derechos humanos, cosa que vimos ahorita en el Mundial de Fútbol por la coleada que se hicieron unas muchachas de un conjunto de Pussy Riot, es un grupo. Sí, no quería nombrarlo, pero entonces esos son los elementos concretos que la élite política estadounidense, cuando digo élite me refiero a senadores, representantes, no solamente, por cierto, del Partido Demócrata, sino también del Partido Republicano, le están diciendo, bueno, esos puntos importantes usted no los tocó, o se hizo el loco, o los tocó suavemente, pero son los temas más importantes que tienen recalentada la relación, no solamente de Estados Unidos con Rusia, sino la relación con China y con la Unión Europea. Sí, estamos conversando con Carlos Romero Méndez, politólogo internacionalista, un poco analizando lo que es la movida internacional de Donald Trump. Usted bien lo resalta, la suavidad con que ha tratado el tema de Rusia, de hecho, como con pinzas, ¿no? Incluso matizando, diciendo que Rusia es enemigo en ciertos aspectos, que China es enemiga en ciertos aspectos, sobre todo en lo económico, pero siendo muy frontal al decir que la Unión Europea él la considera como una enemiga de los Estados Unidos, que estaría buscando, sobre todo en un momento tan tenso dentro de la Unión Europea, por lo que está viviendo el Reino Unido con toda esta salida de la Unión. Europea. Sí, recordemos que él comenzó el año pasado metiéndose, si me permiten la palabra, con México y con Canadá. Es decir, esos dos vecinos, como dije al principio, fueron los que primero observaron esta nueva fase de la política exterior de los Estados Unidos, repito, vinculada íntimamente con el tema doméstico. Y ahí estuvo muy claro él en su posición. Yo no quiero decir con esto que estoy a favor de su posición, sino él estuvo muy claro en su posición que había que arreglar el Tratado de Libre Comercio y el NAFTA con Canadá y Estados Unidos. Y también con el caso de la Unión Europea, no solamente se ha referido al tema comercial, sino también al tema de la seguridad, cuando plantea una revisión de la OTAN y del presupuesto de cada uno de los países a la OTAN, ¿verdad? A la Organización de Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Entonces, en cada uno de los puntos internacionales, él ha venido marcando distancia, y eso ha traído, repito, un gran debate en los Estados Unidos, y ese debate lo podemos colocar en una sola pregunta, es decir, hasta qué punto los Estados Unidos se beneficia en su rol internacional de este tipo de políticas, algunas veces evidentemente
débiles, otras veces cortanota, como se decía antes, ¿verdad? O en otras oportunidades justas. Por ejemplo, yo pienso que es justo revisar el tratado de la OTAN, ¿verdad? Porque ya está caduco, porque fue hecho para el contexto de la Guerra Fría, Sí. ¿no? Pero también se le exige a tanto analistas como políticos en los Estados Unidos que tengan una clara definición sobre el tema de Crimea, sobre el tema de la inseguridad de los países bálticos frente a la amenaza continua de Rusia. Por supuesto no podemos olvidar el tema de Georgia también, de Ucrania. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿hasta dónde usted va a llegar con esta política heterogénea, cortanota, difícil, y hasta qué punto usted está respetando o no los intereses nacionales de los Estados Unidos? Esa es la pregunta, a mi modo de ver, fundamental. Así es. Carlos, de verdad que muchísimas gracias por estos minutos. La gente que quiera conocer un poco más acerca de su trabajo como politólogo, como internacionalista, maneja alguna cuenta en las redes sociales. Sí, Cromero en Twitter. Cromero. Sí, Cromero, sí. Perfecto. Que tenga una feliz tarde. Muchísimas gracias nuevamente. Con mucho gusto, buenas tardes. Era Carlos Romero Méndez, politólogo, internacionalista, hablando un poco acerca de lo que son los últimos movimientos en la política internacional del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.